Good. Bueno, Again. otra vez. Fuera. Again. Otra. Out. Fuera. Again. Otra. The whole purpose of this clinic is to serve everybody in the community. And the farm workers are a part of our community while they're here. Characterize. Lo voy a ver en los ojos. Okay, now one more thing. I want you to stand up on the floor. Por favor, póngase a pie. And I want you to hold your hands out like this. Pone sus manos aquí. Sí. And don't let me close them. So you hold them out as Entonces hard as you can. mantiene sus dedos aquí y no puede. Excellent. Sí. The farm workers want to keep working. We've had people come in here with fractures, and they've been working for several days, even though they have broken bones. Entonces, un electrocardiograma, un rayos X del pecho y unas pruebas de sangre por el laboratorio. Sometimes they're afraid that we're going to diagnose something that'll mean they can't work. If they're seen as unreliable, they might be sent back. Any population that is, for whatever reason, not accessing services, it's important to think about why. And it's important to think about how can we change that? And that's challenging. When you're working, at most centers, their staff are focused inside. That's where a partnership with outreach workers can be so essential. No está muy mal. Tenemos 137.96. Muchas veces tienen miedo son situaciones complejas. Pero creo que la herramienta de la confianza genuina, no utilizarla nada más para ganarnos a los trabajadores, un interés genuino en ellos, hacerlos saber que nos importan, ¿no? The Farm Workers Project has really been a great partner for us. They are the experts in what's happening in their community, and they're the ones who best know other partners. Él y las señoras que vienen aquí a ayudarnos nos han ayudado bastante. Muy bien. Sí. 8 Leonardo, 9 Leonardo, 10 Leonardo, Solo Leonardo. 11 Ana Jaramillo. Entonces empezamos con una persona y se añadió otra, y se añadió otra, y se añadió otra. Llegó el señor. ¿Cuál es? ¿El 7? No. Yo tenía una amiga que me invitaba a venir como voluntaria. 1, 2. Entonces era muy tímida, tenía muchos temores, tenía muchas dudas y todo. Por eso adopté la frase de si se puede. Yo solo voy a decir cuatro, ¿verdad? Yo no metí paciente ahora. Esta comunidad es muy cambiante. Yo lo que me enfoco es en las oportunidades. Si en el cual hay una oportunidad que podemos aprovechar, hay que aprovecharla. Tenemos muchos pacientes con enfermedades crónicas. Muchos trabajan de 5 de la mañana hasta 8 de la noche. Ya cuando se mete el sol, a esos horarios, pues las clínicas ya están cerradas. Señora José Fuentes. I think now it's been about 12 years ago, we were approached by the Office of Rural Health about having a clinic here at night. We start at 6 o'clock and go till midnight sometimes. Es que mi viejo es del 80, por eso estaba medio confuso. The Farm Worker Program has really demonstrated the value of community health workers. They've already formed a relationship with the patient, so when they bring them to us, there's already some trust there. Ellos quieren venir hasta Benson. Okay. Se creó una relación muy bonita. Do you feel well rested when you wake up in the morning? Cuando se levantó en la mañana, usted... We've worked so hard to make sure that we have enough people who speak Spanish here so that it doesn't slow the process down.
Muy bien. 124/88. The more barriers you throw in front of it, the more difficult it is. Te habla Chicharito. Un ejemplo, a mí no me pongo la máscara. Hay trabajadores que son muy tímidos, que no tomarían la iniciativa por ellos mismos para ir a una consulta. Trabajo, y es una cultura. Hay unos trabajadores que dejaron a sus mujeres listas para tener a sus bebitos. Dejaron niños chiquitos, dejaron papás enfermos. Dejaron una situación complicada en México, pero aún así tienen que venirse. Entonces, ellos se vienen con esa preocupación. Entonces, cuando podemos lograr llegar a ellos y ganar un poquito su confianza, ellos pueden cambiar su manera de pensar. Pues aquí hay alguien que a lo mejor puede tenderles la mano, que no se sientan solitos. A veces terminamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, súper cansados. Taking care of people requires a lot more than just seeing them for a 15-minute visit. There's a lot of other stuff that happens if people are going to do well. Pero usted sabe que esta enfermedad uno lo puede controlar a través del tratamiento que usted está recibiendo con sus medicamentos. And if you have someone who really knows them and can advocate for them, then you can make sure that they get the best care possible. That can have a big effect on diabetes, for instance. Sí se puede, a veces es difícil, pero sí se puede. Those patients had remarkable improvement from horribly controlled diabetes to extremely well-controlled diabetes in one season. And that wouldn't happen if we don't get the feedback from the outreach workers. ¿A qué le va? Si no lo sacamos. Le voy a decir al doctor que no lo consulte. La confianza se ha construido a través del tiempo y yo no quiero decir que yo sea solo yo. Cada quien pone un granito para que esa confianza se construya. The same. Okay, because everybody's working hard, everybody's pretty tired. Todas las personas están. I mean, for me, that's the fun of primary care, is that I get to know my patients. I want the farm worker patients to be the same situation. El doctor Maynor es un ángel. Creo que ya ha logrado entender al trabajador, sus barreras, su cultura. We just have to make sure that we're seeing people as human beings and not just numbers. And I think having someone out there just makes such a huge difference. We have this goal as a program of trying to build up the capacity of providers at all levels to serve farm workers. But we're in Raleigh. It's the work of the network at the local level. Medical providers, behavioral health staff, outreach services. That really keeps the program going forward to fill those gaps and make care accessible. El programa de salud es nuestro motor, por así decirlo. Es nuestro motor para poder servir a tanta gente. Y cuando no podemos, no me acuerdan. Sí, acuérdate que sí se puede. Tú nos dijiste sí se puede. Entonces, vamos adelante juntos.